Sabe de quién estoy hablando. No quiero decir nombres para... Y ahora lo que ocurrió en Davos, Suiza, son muchas cosas. Y me llama la atención, hermano, porque mire, más o menos recapitulando un poquito, yo hace algunos años aquí les pasé un pequeño video, tal vez se acordarán, cuando se inauguró en Suiza un túnel llamado de San Gotordo o Gotordo, donde se hizo literalmente una ceremonia satánica en la inauguración de este túnel. Lo pueden ustedes googlear en su casa cuando guste. Esto tiene aproximadamente 9 años que se inauguró y fue algo terrible y duró mucho tiempo esa ceremonia. Altos personajes de la política estuvieron ahí. Esto pasó, le decía, hace aproximadamente 9 años. En el año 2020, esto que le estoy diciendo, todo esto pasó en Suiza. Es interesante, en Suiza. Se acordará que hubo un eclipse solar el 14 de diciembre, donde había mucha expectativa, donde muchos tenían hasta miedo porque decían que venían las 3 noches de oscuridad, los 3 días de oscuridad, y ya sabe, bien apocalíptico todo, ¿no? La verdad es que nada de eso ocurrió como lo podemos ver hoy, pero lo que sí pasó es que en Suiza se usó lo que es el colisionador de hadrones, que esto, más que otra cosa, en términos muy sencillos, sirve para reproducir ciertas condiciones como lo que ocurrió en el Big Bang, pero justo lo hicieron en el momento del eclipse. Algunos se fueron más allá diciendo que a través de eso se podían haber portales espirituales. No lo sé, tal vez podría ser. Pero bueno, y ahora el 22 de enero del 2026, hace algunos días, se firma y entra en vigor la Junta de Paz, y esta es una organización internacional y entra en vigor justo el 22 de enero. Estamos ante las puertas, hermano, de un nuevo orden mundial. Para muchos de nosotros, hermano, esto son señales. No sé usted cómo esté, pero en mi corazón hay gozo en mi corazón, porque son señales claras que Jesús dejó escritas de lo que iba a acontecer antes de que Él regresara por su iglesia. Los discípulos hacen 3 preguntas y Jesús contestó con 4 respuestas, tomando en cuenta en Apocalipsis en los 4 primeros sellos. Pero no voy a abrir eso ahora con ustedes. Aquí lo importante es ahora que estemos en vigilia. ¿Pero qué es estar en vigilancia o en vigilia? Es estar conscientes, hermano, de la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Y repita conmigo, y estar preparados para su regreso, que puede ser en cualquier momento. O sea, tenemos que estar atentos a las señales que Jesús nos dejó. Y una de las señales claras es cuando escuches paz y seguridad, alerta. Hoy el mundo entero clama por paz y seguridad. ¿O no es así? Porque la violencia, la maldad se ha multiplicado como nunca, en todos lados. Estar en vigilancia o estar en vigilia, hermano, es estar atentos a los signos de los tiempos. O sea, lo que vemos que está ocurriendo. Porque yo les dejé una tarea a algunos hermanos del discipulado que pocos la trajeron o no la trajeron completa. Pero yo lo invito para que usted lo haga. Tome como referencia
el año de 1948 a la fecha. ¿Por qué 1948? ¿Qué pasó un 14 de mayo de ese año? Es cuando la nación de Israel, ante las Naciones Unidas, se constituye como nación nuevamente. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Porque una vez que eso ocurre, que es firmado y que los judíos empiezan a regresar a su tierra, el reloj profético de Dios empieza a caminar. Entonces, si usted empieza a buscar desastres naturales, por ejemplo, para ser específicos, sismos, la cantidad de sismos del 48 a la fecha, usted se va a dar cuenta cómo han venido en aumento. Si hablamos de la violencia, de la maldad, de guerras en el mundo, usted se dará cuenta cómo ha venido en auge todo esto. Y todo esto, hermano, son señales, y hay que estar atentos a los signos que hay en los tiempos, lo que está pasando hoy. Esto que acaba de ocurrir a nivel internacional en un foro tan importante no puede pasar desapercibido, porque otra vez vemos ciertos personajes que estaban dentro buscando la paz en Medio Oriente. Claro que todos anhelamos paz, pero la verdadera paz es la que nos da Jesucristo. Ya hablamos hace un tiempo que no hay ningún tratado de paz en el mundo que pueda garantizar la verdadera paz que solo Jesús puede ofrecernos. Porque Jesús nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que no habrá en el mundo nadie que pueda ofrecernos una paz, por muy buena que ésta pueda ser. Entonces, estar alertas, hermano, estar vigilantes, o en vigilancia o en vigilia, es estar atentos a los tiempos, a lo que está ocurriendo en los tiempos. No podemos nosotros dejar pasar por alto todo lo que hoy está ocurriendo. Y aquí la pregunta sería, hermano, si tú estás viendo estas señales, ¿qué estás haciendo tú por tu vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo por nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te puso? Por eso lo invitamos a evangelizar, por eso lo invitamos para que usted se sume a oración, a intercesión. Por eso estamos tratando de trabajar con varones, con mujeres, porque la iglesia necesita activarse en este tiempo, hermano, porque pareciera que la iglesia entró en un letargo espiritual. Estar en vigilia, hermano, también es mantener una relación viva con Dios, a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Por eso, hermano, los animamos para que vengan a los discipulados. Por eso los animamos para que usted participe de un devocional. Por eso le animamos a que, mire, ayer con los jóvenes me agradó, y yo creo que es algo, una bonita estrategia. Ayer hicimos 2 equipos y les dimos un cuestionario a cada uno. No era ver quién acababa primero, lo importante era que escudriñaran un poquito la escritura y conforme a eso pudieran contestar el cuestionario. Y fue muy grato ver que todos contestaron bien, ambos equipos. Entonces, lo que se busca con estas dinámicas justo es eso, que cada uno de nosotros podamos escudriñar la escritura, podamos estudiarla, hermano, porque es ahí donde fluye la vida, la fuente de vida para nosotros espiritual. Estar en vigilia, hermano, es ser conscientes de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Que estés consciente cómo estás actuando, y sobre eso, qué decisiones estás tomando. Mire, yo se lo dije hace poco. Ahora en fin de año, usted sabe, la mayoría de las secretarías de gobierno y demás, y empresas y todo, pues regularmente hacen una fiesta de fin de año, ¿está de acuerdo? La gran mayoría es a lo que se acostumbra. A mí casi me querían obligar a ir, y
esta celebración iba a ser el 10 de diciembre. Y la verdad es que yo no iba a ir de todas formas. Pero resulta que el 9 de diciembre me operan el ojo. Lástima, no puedo ir. Sabes, Dios nos guarda de muchas cosas. O sea, hay cosas, hermano, que tú ya no deberías ni siquiera poner, iré o no iré. Hay cosas, hermano, que tú y yo sabemos de antemano que ya ni siquiera deberían de pasar por aquí. Por ejemplo, yo no voy a ir a una fiesta, hermano, donde haya baile y alcohol. Y vaya usted a saber qué más cosas. ¿Está de acuerdo? O sea, hasta ni siquiera lo pongo en duda a ver si voy o no voy. No, hermano. Pero hay personitas, hermano, que parecía que no son conscientes de sus acciones ni de las decisiones que están tomando. ¿Qué pasa si tú te empiezas a juntar con gente que son delincuentes? Que sabes que se dedican a hacer cosas que no son correctas. Tú no las haces, pero te empiezas a juntar con gente así. Mira, pueden pasar dos cosas. Una, que te vuelvas igual que ellos. Porque mi abuelita decía, y tal vez usted lo sabe, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Ahora, a lo mejor no haces nada, pero como ellos ya traen, dirían por ahí, cola que le pisen, llega la policía y los va a agarrar parejos. Oiga, pero tú decides, hermano, con qué personas juntarte. Tú decides en qué ambiente quieres desarrollarte. Usted sabe que aquí en México hay un lugar que de hecho casi no se habla. Muchos tienen considerado Tepito como una de las colonias más peligrosas, sin duda lo es. Pero hay una que es todavía peor que eso, hermano. Aquí en la ciudad. Y está aquí en Iztapalapa y no está tan lejos de aquí. Dígale que tiene un lado. Se llama El Hoyo. Y casi no se habla. Pero los chicos de ahí, desde que están pequeños, anhelan ser delincuentes. Porque es el ámbito en los que ellos se mueven, se desarrollan. Y para ellos eso pudiera ser normal. No estamos juzgando ni señalando a nadie. Lo que estoy diciendo, hermano, que hoy más que nunca tenemos que ser conscientes de nuestras acciones y de nuestras decisiones, y eso es aprender a ser vigilante, a hacer vigilia, hermano, esperando la venida del Señor. Otra cosa es estar preparados para servir a Dios y a los demás en cualquier momento. Hay gente que le pregunta, ¿por qué no le sirve? Es que no estoy preparado. ¿Y quién te enseñó que tienes que estar preparado para servirle a Dios? Si tienes que conocer, pero sabes, lo único que busca Dios es un corazón contrito y humillado. Un corazón sincero, un corazón que esté dispuesto a servirle al Señor. Y otra manera es, hermano, no dejarnos llevar por la complacencia o la distracción. Y sin duda, hoy día, más que nunca, hermano, estamos viviendo un tiempo donde la gente busca solo complacer sus deseos. Si hoy le preguntas a la mayoría de los jóvenes, ¿qué quieren ser de grandes? ¿Qué quieren ser de grandes, Esther?
No sabes. Bueno, Sebastián. Tampoco. A ver otra vez, ¿cómo? Ok, mecánico, ingeniero mecánico. No quiero que seas un mecánico cualquiera, tiene que ser un ingeniero mecánico. Acá, Brian. ¿Qué te gustaría, hijo? Ok. ¿Usted? Pero mire, hoy muchos chicos quieren ser influencers, youtubers, tiktokeros. Tal vez como un hobby pudiera ser, hermano. Y tal vez a muchos les ha ido bien haciendo eso. Pero la verdad es que hoy más que nunca estamos viviendo un tiempo donde hoy tan fácil nos distraemos. El hecho de traer un dispositivo móvil a la mano nos quita mucho tiempo. Entonces, hermano, aquí es la importancia de estar preparados. Repita conmigo, la vida es incierta y no sabemos cuándo vendrá el fin. Jesús nos llamó a estar vigilantes y preparados para su regreso. Él solo te llama a que estés preparado, que estés atento, que estés alerta. Cuando tú veas todas estas señales, entonces, solo entonces será el fin. Pero mire, hermano, para cuando eso pase, usted tranquilo, porque estaremos ya con el Señor. Algo que se conoce como el arrebato de la iglesia es que hay una gran promesa, porque Él nos va a librar de la ira del Padre. Y yo aquí sí lo tengo que decir como es, hermano. El trato, ese tiempo de tribulación y gran tribulación, que son 7 años, son exclusivamente, es un trato especial que Dios va a tener con Israel. Se lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es, hermano, el propósito de la iglesia? A ver, ¿usted es iglesia? Ok, usted tiene un propósito en Dios aquí. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ser la novia del Cordero. Y para que sea la novia del Cordero aquí en este tiempo, es interesante ver cómo algunos profetas hablan acerca de que, ¿y quién es esta que viene subiendo del desierto? El faraón le dijo, Dios le mandó decir a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta en el desierto. ¿De dónde el Señor va a levantar a su iglesia? Del desierto, hermano. Y aquí estamos siendo preparados, ataviados. La iglesia es la novia del Cordero, es la que se va a ir cuando antes de que empiece este proceso que Dios tiene con la nación de Israel. Al final también Dios va a redimir a Israel, porque es la niña de sus ojos. Y estemos clamando también por esa nación, porque de ahí viene nuestra salvación. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 24, verso 44. Por eso, también vosotros estad preparados,
porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Tenemos que estar preparados. El día, la hora, nadie la sabe, pero sabemos que un día va a pasar. A ver, si Él prometió que iba a morir, que iba a resucitar, ¿ocurrió sí o no? Y si prometió que iba a regresar, también va a pasar. Pero tienes que estar preparado, o tenemos que estar preparados. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Por eso, hermano, ahora no nos podemos estar distrayendo con cosas del mundo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Sabemos que ahora, hermano, aquí Pedro advierte que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, llamando a vivir una vida santa y piadosa. Es como tenemos que vivir en este tiempo, con piedad. Pero hay una trampa en esta complacencia, hay una trampa en estos engaños. Yo le podría decir ahorita: a ver, hijo, ¿este billete será falso o será verdadero? Sí, será verdadero. Sí que la verdad es que ninguno aquí somos expertos en saber. Páseme un plumoncito, pastor, o présteme la maquinita para ver si es falso. O préstemelo y voy a comprar algo y ya le digo. Mire, ahorita que estábamos viendo el estudio de las sectas en el discipulado, lo más peligroso a lo que nos podemos enfrentar son las sectas que toman principios bíblicos como base de la enseñanza de ellos. Y muchas de las peores sectas que hay en la actualidad salieron del cuerpo de Cristo. Y me refiero, eso es más peligroso porque no alcanzamos a discernir lo falso de lo verdadero, espiritualmente hablando. Hay cosas que son evidentes, hermano. Yo no me metería a un centro espiritista, por ejemplo, ni iría a buscar la ayuda de brujos o hechiceros, porque eso es muy evidente. Pero ¿qué tal cuando te disfrazan una verdad a medias? Eso es peligroso. Pero la trampa de la complacencia, la vida mundana hoy puede distraernos. La embriaguez, los afanes de la vida pueden hacernos olvidar de lo que es verdaderamente importante. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Este mundo te ofrece cosas, y lo único que está pasando hoy, hermano, que entre más tiempo nos metemos en las distracciones, menos tiempo estás ocupando para Dios. Yo le decía a mi familia ahora el viernes que estudiamos un poquito,
acerca de las primicias. Tú deberías de practicar las primicias en tu casa. Mis primeras horas del día o mis primeros minutos del día, dedicárselos a Dios. Tal vez haciendo un devocional, tal vez en un tiempo de oración o en un estudio de la palabra. Pero la realidad tal vez es otra, porque a muchos se nos hace tarde, suena el despertador y ¿qué es lo regularmente que decimos? Otros 5 minutos más. Pero ¿está de acuerdo, hermano? Las pasiones, todo lo que hoy el mundo hoy ofrece, hermano, tarde o temprano será destruido. Y Dios nos ha querido guardar de la ira venidera. Pero recuerda que tú eres el que toma las decisiones y qué acciones estás tomando hoy. Vean lo que, por ejemplo, decidió Moisés hacer. Hebreos 11:25. Él tomó una decisión, él tomó acción y tomó decisiones. Hebreos 11:25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Sabe quién estaba hablando aquí? Moisés. Moisés tomó una decisión. Moisés estaba destinado a ser el próximo faraón y gozar, hermanos, de todos los privilegios que tenía un faraón. Y por lo menos lo poco que conozco de la cultura egipcia, un faraón se hacía llamar Dios en la tierra. Y él decidió renunciar a eso cuando vio que uno de sus hermanos estaba siendo maltratado por un egipcio. Y conoce la historia, porque una vez él, enojado, lo mató con sus propias manos. Pero él prefirió 1000 veces ser maltratado antes que seguir participando, hermano. Regrésame al siguiente, por favor, hijo. Entonces, por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero él escogió antes ser maltratado. ¿Quién de aquí podría escoger ser maltratado? ¿Quién dice yo, pastor? ¿Ninguno? A ver, vamos a dar de cuenta que vuelvo a preguntar. ¿Cuántos escogen ser maltratados? Nadie. Él prefirió ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales. Porque lo de aquí es temporal, hermano. Lo que más te pueda gustar hacer aquí es temporal. Por eso, hermano, el venir a la iglesia, el estar aquí, es un tiempo, hermano, donde tú y yo estamos siendo instruidos por Dios para conocer su palabra, para orar, para aprender a estudiar la Biblia, para poder permitir que Dios cada día crezca más en nosotros. ¿O qué se imagina usted que vamos a hacer en el cielo? Yo espero que lleguemos. Pero ¿cuál es el plan de estar ahí? ¿Cuál es el plan de estar en ese lugar? Gozarnos en su presencia, adorarlo. ¿Usted cree que ya no hay más que hacer? A ver, reflexione esto.
Vamos a reflexionar algo y quiero que rompamos muchos paradigmas que podamos tener. Reflexione por un momento. En toda la creación de Dios, y cuando hablo de su creación, no solo estoy hablando de este planeta. El universo es tan vasto. ¿Cuántos planetas habrá donde haya vida? Tal vez no como la nuestra. Porque algo sí quiero aclarar. Y aquí es donde usted y yo nos debemos de sentir gozosos en nuestro corazón. Porque usted y yo, repita conmigo, usted y yo somos la única creación que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, yo quiero que reflexione esto que le voy a decir, a lo mejor esto, y lo vamos a estudiar más adelante. En todo el universo, la Tierra, este planeta, es el altar de Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Lo vuelvo a repetir. En todo el universo, la tierra es el altar de Dios. Porque es donde nuestro amado Jesús dio su vida. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que hay mucha creación de Dios que necesita ser redimida. Pero el altar es la tierra. Los hijos de Dios fuimos llamados y se nos entregó, según Pablo, el ministerio de la reconciliación. Yo sé que hay muchos, pero yo le daría palmas al Señor por eso. Ahora tome ejemplo en esto. ¿Cómo nos pueden engañar a través de paz y seguridad? La prosperidad económica puede hacernos sentir seguros. Pero ¿qué pasa cuando una persona de un gobierno prominente en la economía decide poner aranceles a otros países? Como lo vimos, ¿qué pasa con la economía? Empieza a haber una desestabilización económica. Hay países donde la inflación, bueno, ahí creo que ustedes lo saben mejor, Cuau. Ahí en Argentina, ¿en cuánto está la inflación ahorita ya? Si mal no recuerdo, la última estadística que yo vi estaba casi llegando arriba del 200%. La inflación. ¿Mandé? Un peso mexicano allá cuesta 20. Y ya no hablamos de Colombia y demás países que, o sea, hermanos, lo que le quiero dar a entender es que eso de la prosperidad económica es un engaño, porque te puede hacer sentir seguro. Pero si en algún momento, y aquí en México lo vivimos hace muchos años, con la famosa devaluación, cuando el famoso quitarle los 3 ceros a la moneda, mucha gente incluso lo perdió todo, perdió casas, perdió, o sea, tenía dinero en el banco, se les esfumó de la nada. Muchos negocios quebraron. Ahora en la pandemia, muchos tal vez se sentían seguros, pero empezó a haber este problema de la pandemia, muchos negocios no aguantaron. Obviamente, hermano, si pagaban renta, pagaban trabajadores, pagaban servicios y no abrían, pues ¿cómo se iba a sostener? No había manera. Por eso hablo de que la famosa prosperidad económica solo es un engaño. Porque puede ocurrir algo, hermano. ¿Qué tal que al rato digan, ya el dólar ya no va a ser la moneda a nivel mundial? ¿Sabe qué va a pasar? Si la mayoría de los países
toman como referencia el dólar y que le digan, y ahora va a ser el yuan. O hay una moneda que ya sacaron el grupo de los BRICS. Eso está pasando en nuestros días, hermano. Ahorita la economía está así, porque un día ponen ciertos intereses, luego los quitan, luego que no. Hermano, ahora, la estabilidad política puede hacernos pensar que todo está bajo control. Si hoy se le ocurre a un vecino del norte, no creo que lo haga, pero podría pasar. Hay que estar orando, hermano, por nuestra nación. Hay que estar orando también por nuestros vecinos. Pero ¿qué le hace pensar si ya invadieron uno? ¿Qué le hace pensar que no invadan otro? Sí, no. Pero ningún gobierno, hermano, ninguno nos puede dar estabilidad ni control. El único que va a establecer ese gobierno, un gobierno con justicia, con misericordia, con amor, va a ser cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Mientras, hermano, hay gobiernos corruptos, donde solo buscan su propio interés, su propio beneficio. Escucha, la religiosidad tal vez nos pueda hacer sentir bien con Dios, y lo pongo así porque eso, el ser religioso no significa que yo tenga una relación con Dios. Por eso es importante que tú y yo sembremos una relación con Dios. Por eso lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo cada vez que sea necesario. Dios anhela tener una relación con nosotros a través de Jesús. Ya está aquí, a través de Jesús. Dios desea tener una relación. Él no quiere que vivas una religión, porque si no caemos de donde el Señor nos rescató, en costumbres vanas. Le decía hace un rato a Sebas, hijo, cuando tú toques el shofar tienes que saber por qué lo tocas. No solo es tocar por tocar. ¿Qué sonido te dije? A ver, ¿cuál es el sonido que nos convoca a la guerra y al gozo? Una tequia. Entonces, cuando tocamos una tequia, el pueblo tiene que aprender a identificar también el sonido del shofar para saber a qué nos están convocando. Si es un terúa, a la adoración. Nos convocan para adorar. Estamos siendo convocados para adorar. No solo es no nada más es tocar por tocar. Todo, yo se lo he dicho, todo tiene una razón. El sonido de un shofar, el toque, el mover un estandarte de determinado color, lo que yo estoy declarando en ese momento, cuando yo lo hago con un corazón sincero y con entendimiento, hermano, algo va a pasar. Pero no, es que a mí me gusta más el rosa. Voy a agarrar el rosa hoy, porque me gusta el rosa. Antes de tomar un estandarte, Señor, ¿qué quieres que ondee hoy? ¿Qué color quieres que ondee hoy? Si estamos aquí. Porque hay mucho peligro, hermano. ¿Sabe por qué mucha gente es engañada? Jesús o el Padre nos lo dijo en Oseas capítulo 4 versículo 6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de
O sea, en otras palabras, por ignorancia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. ¿Habrá personas que rechazan el conocimiento? A ver, pregunta a los que están estudiando los discipulados. ¿Dónde está su manual? ¿Sí lo tienen? ¿No lo tienen? Mire, le voy a platicar esta anécdota rápido. Allá en San Luis les llevé manuales. Usted puede pensar que son 50, 100 pesos para hacer un manual, luego imprimirlo, engargolar, algo bien, ¿está de acuerdo? Vamos a pensar 100 pesos. ¿Qué son 100 pesos? Pero sabes, el valor no está en las copias, hermano, el valor no está en el engargolado, el valor está en lo que contiene, en la información que está ahí. ¿Y sabe qué pasó allá en San Luis? Mejor los ratones estaban comiendo la palabra. ¿Usted cree que yo voy a volverles a llevar material de este tipo allá? No, hermano. Hay gente que rechaza el conocimiento. Y dice aquí el Señor, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. Y cuando yo veo esto, recuerdo cuando David recupera el arca. Después de que había sido llevada cautiva, ahí la traía David. La traían, repita conmigo, en una carreta. ¿Se acuerdan de ese pasaje, de esa historia? Y de repente el arca se iba a caer y un hombre llamado Usa la detiene. O sea, actuó por instinto porque decía, se va a caer. La detuvo y al instante murió. ¿Por qué murió? ¿Mandé? ¿Cómo? Sí, pero a ver, quiero que reflexionen esto. La ignorancia de David y del pueblo los llevó a transportar el arca en una carreta. No es que David no lo conociera, David conocía esos principios, pero ya se le habían olvidado. Hasta que tuvo que regresar y dijo, ¿por qué pasó? Porque entró temor, hermano. Y tuvo que regresar al Levítico para entender. A ver, en esto la ayuda de 4 valientes. No, hombre, no hay valientes. 4. Cada uno. Tome el arca y póngala en sus hombros. En sus hombros. Era la manera en que tenía que transportar el arca. De una manera correcta. ¿Y por qué en los hombros? Bueno, acá el hermano, si se la pone en los hombros va a quedar. Gracias. Hermanos, ¿por qué Dios dejó instrucción para todo? El problema es que cuando tú y yo rechazamos el conocimiento, cuando tú y yo pasamos por alto las instrucciones que Dios da, estamos en riesgo. Y aquí lo terrible que es, imagínate, dice las cartas, una carta de Pedro dice que somos reyes y sacerdotes de su pueblo. Pero aquí dice que la falta de conocimiento
Y por rechazar el conocimiento, Él me va a rechazar para que yo sea su sacerdote. Y como hemos olvidado la ley de Dios, Él se olvidará de nuestros hijos. Hermano, que le quiero decirle que estamos viviendo ese tiempo donde hoy la gente solo se congrega por congregarse, sirve por servir, hace las cosas. No, hermano. No rechacemos el conocimiento. No lo rechacemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga el engaño más grande que se espera en el mundo, y dice que aún los escogidos van a ser engañados, pero esos escogidos que van a ser engañados es porque rechazaron el conocimiento, porque se olvidaron de los principios de la ley de Dios. Vean la decadencia de una nación establecida bajo principios bíblicos. A partir del año 60, usted puede buscarle otra, hermano, usted le pone a la IA, dime la decadencia espiritual que pasó en Estados Unidos a partir de 1960. Y como todo empezó por una mujer que demandó a la escuela porque obligaban a su hijo a orar. Ganó la demanda y después lo hizo estatal y después en todo el país. Y de ahí prohibieron la oración en las escuelas. Después prohibieron la lectura de la Biblia. Después sacaron a Dios de los hogares. Y todo se empezó a sexualizar. Y vean hoy. Y veamos hoy. ¿Era falta de conocimiento o olvidaron la ley de Dios? Porque sí conocen. No recuerdo en qué estado había un monolito con los 10 mandamientos de Dios y lo destruyeron. Y mejor levantaron una estatua al reino de las tinieblas. A Bemot. Y sabe, yo me sorprendí mucho, no tiene mucho que fui por cuestión de trabajo allá a la colonia Doctores, y me sorprendí mucho porque había una estatua a Bemot ahí, en plena avenida, en plena vía pública. No es que a uno le dé miedo, hermano, sino es tristeza, porque la gente le da prioridad a otras cosas antes que a Dios. Entonces el peligro de la ignorancia, hermano, empieza con la destrucción y el rechazo hacia Dios. Cuando lo hacemos a un lado, cuando hacemos a un lado el conocimiento, cuando hacemos a un lado su palabra, cuando empezamos a tomar decisiones por nuestra propia cuenta. ¿Y sabe qué viene enseguidita? El endurecimiento del corazón. El corazón se empieza a endurecer, donde ya no quieres escuchar nada de lo que tenga que ver con Dios. Ahora tal vez los hombres nos podemos equivocar, pero Dios no es responsable de nuestros errores. Aunque seamos a veces hombres que nos podemos equivocar al tomar decisiones, aún como ministros, Dios no es responsable de nuestros errores. La falta de conocimiento entenebrece el entendimiento, separando a la persona de la vida de Dios. Efesios 4:18 describe a quienes tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida de Dios. Entenebrecidos en sus entendimientos,
excluidos de la vida de Dios. ¿Por causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos, por la naturaleza de su corazón. La ignorancia trae, hermano, que ya no queremos saber nada. Inmediatamente generalizamos, porque la gente empieza, es que todos son iguales, hermano, es como cuando pasa esto de la luz del mundo, e inmediatamente empiezan a generalizar que todas las iglesias son así. Yo alguna vez le di un ejemplo. Yo vengo de una iglesia de Asambleas de Dios. Yo nací en una iglesia así, que empecé a aprender del Señor en una iglesia de Asambleas de Dios. Y en las Asambleas de Dios el gobierno es democrático. Los líderes son levantados. Si la mayoría vota para que el pastor se vaya, el pastor se va. Y mandan a otro pastor. Entonces, cuando yo llego a una iglesia así, pues uno piensa que todas las iglesias tal vez se manejan así. Yo le hablo de lo que conozco. Estuve en otra congregación, Centros de Fe. En ese lugar al que yo acudía, que era en Tacuba, había 10 pastores. Entonces ya tenía dos visiones, ¿verdad? Una donde un gobierno democrático y una iglesia donde había 10 pastores, aunque había uno principal, el pastor Noé. Y cada iglesia tiene una forma diferente. Pero el último lugar donde yo estuve, entendí que el gobierno es teocrático. Donde Dios gobierna, Dios levanta a un pastor, pero Dios es el que gobierna. Pero a través de todas estas experiencias, hermano, hay personas que pueden endurecer su corazón, pero es por la ignorancia que hay en ellos. Por ignorancia, hermano, cometemos errores y tomamos malas decisiones. Y no se diga cuando somos más jóvenes. ¿O no? ¿No? ¿Usted no cometió errores? Nada más fui yo. Solo fui yo. Porque la ignorancia, hermano, conduce a actuar impulsivamente y cometer errores graves, en algunos casos que arruinan la vida de la persona. Pero ¿qué dice Proverbios 19:2? Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. La falta de conocimiento, hermano, nos lleva a cometer errores y tomar malas decisiones. La vulnerabilidad al engaño y el desenfreno. Porque dentro de las sectas que le enseñaba a los hermanos, hay una que anda ahí circulando que dice que entre más peques, la gracia de Dios está sobre de ti. O sea, la hipergracia. Entre más peques, tú ya eres salvo y siempre serás salvo, hagas lo que hagas. La Biblia no enseña eso. Pablo no dice eso. Pero la gente que no tiene conocimiento es muy vulnerable a ser engañada. O aquellos que se regresan al judaísmo, se están metiendo en el mesianismo,
o meten la cábala y una serie de cosas, hermano. Porque incluso cuando hablamos del discipulado, yo les he dicho, solo por dar un ejemplo ahorita, aunque la Biblia sí habla en Isaías del libro de Lilith, de la mujer de un espíritu llamado Lilith, pero la historia rabínica dice que Lilith, escuche lo que dije, la historia rabínica dice, no dice la Biblia, dicen que Lilith fue la primera mujer de Adán, pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Y se dice que como ella quiso estar por encima de Adán, entonces Dios la desechó y se convirtió en lo que hoy se conoce como el espíritu de Lilith, y que ella produce incubos y subcubos, y que estos atacan principalmente en la noche a través de sueños, y atacan sobre todo a hombres y mujeres de Dios que se están guardando para Dios, y que si por algún motivo no tienen una pareja con la cual realizarse de una forma correcta en su sexualidad, son atacados en esa área. Alguna vez creo que estudiamos eso aquí en la iglesia, y tal vez sería bueno que ahora en guerra pudiéramos retomar un poquito de eso, sería muy bueno, porque sí es importante siempre retomar algunos temas. Pero hermano, sin conocimiento, decía, de la verdad, las personas y sociedades se vuelven manipulables y caóticas. Ustedes vean ahora, bueno, hoy le preguntas a cualquier joven algo, hermano, y la mayoría no te sabe contestar si no lo googlea. Bueno, cuando vas a comprar algo, hermano, y te lo voy a poner así sencillo, vas a la tienda a comprar algo, dame esto, son 3, 4 productos, ¿cuánto cuesta? No tanto, yo ya estoy haciendo mi cuenta aquí, yo ya tengo la respuesta aquí, ellos apenas están sacando su calculador en el celular. ¿No le ha pasado? Espero que usted no lo haga. Tenemos que poner a trabajar. Ahora, ¿qué dice Proverbios 29:18? Y vamos terminando. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte y Dios le dio las tablas de la ley? ¿Qué pasó con el pueblo mientras? Ya estaban haciendo fiesta y Aaroncito, mira, pues ya Moisésito como que ya fue, pues ya se tardó mucho, a ver qué sale. Y Aarón, salió un becerro, y lo empezaron a adorar. Ahora, aquí hay algo interesante que muchos hemos pasado por alto cuando leemos esto. Moisés subió hasta la peña de Oreb, pero Josué se quedó a la mitad, porque Josué no podía subir más. Y el que bajó diciendo que el pueblo se estaba desenfrenando, ¿quién fue? ¿Moisés o Josué? ¿Por qué? ¿Y quién estaba más cerca del pueblo? Josué. En teoría Josué se tuvo que haber dado cuenta lo que estaba pasando, pero Moisés no. Pero justamente porque Dios se lo reveló. Pero aparte, esto nos da una enseñanza a nosotros, que entre más cerca estemos de Él, entre más cerca estemos de Dios, vamos inmediatamente a detectar cuando algo no es correcto. Es como lo que hablamos ayer. Porque el hermano Felipe le salió un tonito a su celular, ya no sabía ni cómo quitarlo. Y dijo, ahora qué, hermano, ya te estás ahí
Parecía que traía Bad Bunny ahí en el celular. Y me dice, no, pastor, ya me dijo el nombre, para no decirlo mejor, que es cristiano. Usted sabe lo que yo pienso de eso. Toda la música, hoy está comprobada que hay terapias incluso donde se usa música. Porque está comprobado que si, por ejemplo, te quieres poner a estudiar y quieres que las cosas se te queden mejor, pon música clásica. Esa de Beethoven ¿verdad? Esa música, y te ayuda ahí a que los conceptos, o sea, eso está comprobado ya, ¿estamos de acuerdo? Gente que, imagínate, que escucha pura música, esa que te deprime. Pues obviamente la gente se pone triste, está ahí, porque la música te lleva a eso. Entonces simple, hermano, lo que es nacido de la carne, carne es. No porque a la música le pongan letra cristiana, ya va si es cristiana, no, hermano. Y más ese tipo de música que hoy los chicos escuchan, pues incitan a una sexualidad abierta y desmedida. Y cada quien al final es libre de escuchar lo que quiera, Pero yo difícilmente usted va a ver que aquí en la iglesia y más en el altar podamos nosotros estar escuchando música o poner música que su origen sea para satisfacer la carne, porque lo que nace de la carne, carne es. Así de sencillo. Por más que le pongas letra cristiana o le pongas versículos bíblicos, sigue siendo música mundana. Aunque no diga amén, como dice mi hermano Isaías, pero la Biblia dice amén. ¿Sí? Entonces, y tenemos una responsabilidad en cuanto venga el juicio, hermano. ¿Qué dice Hechos 17:30? La responsabilidad en el juicio. Escucha esto, porque cuando nos toque a nosotros, hermano, no hay de que tú digas, es que yo no sabía. Ah, ¿no sabías? Mira, cuando te congregabas con ese pastor que decías que era gritón y que era enojón, pero muchas veces te dijo que eso no estaba bien. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. ¿A qué se refiere con tiempos de ignorancia? Cuando tú y yo no conocíamos a Dios, cuando tú y yo no conocíamos y por ignorancia hacíamos lo que el mundo hace. Pero ahora que estás en Dios, ya no aplica. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Versículo siguiente. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. O sea, hermano, antes tú y yo, por ignorancia, podía ser permitido esto, pero ahora ya no, hermano. Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? Dígale a su hermano que tiene a un lado, velar en todo tiempo. O sea, Jesús nos llama a estar alerta en todo momento. Alerta a lo que está pasando. Cuando tú tienes una relación con Dios, hermano, hay eventos que van pasando y que eso te alerta en tu espíritu. Cuidado, estas son señales. Y sabes, hermano, en lugar de dar miedo, da gozo en tu corazón porque sabes que el Señor está cerca.
Vamos, repita conmigo, el tiempo del Señor está cerca. Y esto nos tiene que gozar en nuestro corazón. Tú puedes pensar, pero es que, pastor, faltan mis hijos, falta familia. No te preocupes. Dios prometió que ellos serán salvos también. Tú confía y hoy gózate. Porque a veces te afliges en tu corazón, hermano, y dejas de pasar un tiempo extraordinario en Dios, como el estar hoy aquí. Mañana no sabemos. Ora para que estemos preparados, porque la oración nos ayuda a mantenernos en contacto y en una relación íntima con Dios. La importancia de esta relación es la fe, y no solo es una lista de reglas, sino una relación viva. Una relación viva, no una serie de reglas, porque podemos poner reglas aquí, hermano, y a lo mejor las cumples, pero si no tienes una relación, si no logramos tener una relación, entonces, en pocas palabras, vivir en vigilancia o en vigilia significa estar preparados para el regreso de Jesús. Y te lo tengo que preguntar, ¿y estás preparado? Porque si no es así, empieza desde hoy. Ahorita todavía Dios lo podemos encontrar, porque va a llegar un tiempo, hermano, que eso ya no va a ser posible. ¿Qué va a pasar cuando ya no haya iglesias? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya Biblias? ¿Qué va a pasar cuando no haya un grupo que adore a Dios? ¿Qué va a pasar cuando llegue el tiempo que nos impidan tener nuestros servicios como hoy los tenemos? Porque pareciera que no, pero eso ya está pasando, hermano. En Canadá, le dije, aparte de estar quemando iglesias, estar encarcelando pastores, ya están prohibiendo ciertos versículos en la Biblia, que están pidiendo que se cancelen esos versículos de la Biblia. En Canadá, que se supone que es un país democrático. En China, donde antes de que el pastor predique tiene que mandar su predicación, y si la autoridad dice, no, me le quitas esto y esto es lo que vas a compartir. Aquí en México, donde hermanos están siendo desplazados de sus comunidades por agradar a Dios, por buscar a Dios, porque ya no participan de sus fiestas paganas. Eso está pasando ahora, hermano, delante de nuestros ojos. Una persecución donde tal vez ya ni libremente puedes tú transmitir, porque por cualquier cosa te quieren bloquear. Tienes problemas para transmitir. Pero no fueras a transmitir cosas donde uno está enseñando partes del cuerpo, porque ahí sí no hay problema. Ahí sí hasta más likes y de todo. Pero cuando quieres hablar algo acerca de Dios, algo que está representando la honra y la gloria para Dios, te quieren restringir. Y yo, mientras tenga vida y mientras me permitan, yo seguiré transmitiendo en vivo, para que la gloria y la honra de mi Padre sea para Él siempre. Yo le daría palmas al Señor. Y si puede ir subiendo la alabanza, por favor. Entonces Dios nos está llamando a la acción, hermanos. Que estemos preparados para el regreso de Jesús. Estemos viviendo en vigilancia y en oración. Reflexionemos hoy. Y quiero que reflexionen esto. Ponme Génesis 19, versos del 12 al 15. Vean lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Génesis 19, del 12 en adelante, por favor.
Usted sabe la historia, solo el contexto es que llegan dos ángeles gracias a la intercesión de Abraham antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, ¿ok? Entonces dice aquí que entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos? ¿A tus hijos? ¿A tus hijas? Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos y que iban a casarse con sus hijas, y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que ¿qué? Hoy la gente toma a broma lo que hablamos, no le da la verdad, la importancia que tiene. Dice que sentía que bromeaban. Ay, Cristo viene. Ah, sí, nos lo han dicho tantas veces. Pero créeme, hoy está más cerca que nunca, porque hoy tantos eventos se están alineando al mismo tiempo y la palabra profética se está cumpliendo tan increíblemente en tan poco tiempo. Verso siguiente. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Es el tiempo de tomar acción, es el tiempo de salir como Lot, es el tiempo, hermano, que como iglesia tenemos que empezar a tomar buenas decisiones basadas en la Escritura. Es tiempo de que la iglesia, hermano, tiene que tomar acción a lo que Dios nos está llevando a hacer. Por eso a mí me dio mucho gusto que regresaran ayer, hijo. Yo te vi tu cara de cansancio, pero me dio mucho gusto ver que regresaron a apoyar al grupo de jóvenes, porque el cuerpo se cansa indudablemente, hermanos, pero sabes, el espíritu es lo que te alienta a caminar esa segunda milla. Hoy Jesús nos llama a que caminemos esa segunda milla. Hoy Jesús nos está llamando a que hagamos a un lado la flojera de estudiar, la pereza de poder escudriñar más la Escritura, que tengamos un tiempo de oración, de adoración a Dios. Es el tiempo de que salgamos. No esperes a que dos ángeles toquen tu puerta y te saquen, hermano. Eso ya no va a pasar. No va a pasar así, porque muchos de aquí Dios nos ha advertido claramente qué es lo que va a pasar. Hemos sido advertidos por Dios de lo que viene. Aquí te estoy hablando Génesis 19. Evidentemente aquí no había Biblias. Evidentemente aquí todavía no existía una nación de Israel. Pero ahí sí hay una realidad, que hoy tú y yo tenemos todos los elementos que no tenían esos hombres de la antigüedad, y que hoy tenemos con mucha claridad lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué cree que empecé a relatarle lo que había pasado en Suiza hace 10 años, en el 2000, tal vez en el 2009, hace 10 años, y ahora apenas en este 2026? Porque para mí era importante que usted conociera y que recordara esos detalles, porque son detalles, son señales que están ahí plasmadas. Son señales, hermano, donde el cielo está diciendo: Cristo viene. Maranata, Cristo viene. ¿Y estamos preparados? Y si no, yo te dijera hoy, de verdad, hermano, saca lo que tengas que sacar. Humillémonos delante de Dios y permitamos que Él haga la obra en nosotros. De otra manera, hermano, Dios ya no va a pasar por alto nuestra ignorancia. Ya no. Eso todavía era cuando no lo conocíamos. Y no me haga que le repita versículos más duros todavía.
más te hubiera valido no haberme conocido, dice el Señor. ¿Por qué no lo dice de esa manera tal vez tan fuerte? Porque él antes, hermano, pasaba por alto nuestra ignorancia, el no conocer nada, pero hoy conocemos. Hoy seamos vigilantes, seamos buenos vigías, hermano, de los tiempos, de lo que está pasando. Clamemos por esta nación, clamemos por la iglesia de Cristo en la tierra, no solo por esta casa, por la iglesia de Cristo. Si tú sabes que hay un hermano que está batallando con algo, ora por él. No lo juzgues, no lo señales, ora por él nada más. Lo único que necesitas es que ores por él. Solo oremos unos por otros. Es la forma de mostrar el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Póngase sobre sus pies y oremos al Señor.